Esta es la poderosa técnica que usó MrBeast. En este video te voy a contar cómo usó el poder mental para lograr todo lo que ha logrado hasta ahora y convertirse en el mejor youtuber del mundo. Y te voy a contar también cómo puedes usarlo vos en tu propia vida para lograr cualquier objetivo que te propongas. Por si hay alguien que todavía no lo conoce, MrBeast es uno de los canales más grandes de YouTube en la actualidad y tiene más de 90 millones de suscriptores. Cuando él estaba empezando, usó una potente técnica mental que te voy a mostrar en este video. Pero antes, tengo que explicarte un poco cómo funciona la mente para que la puedas entender. Porque todo sucede por una fuerza, una sola fuerza impulsora. Yo muchas veces me he hecho la pregunta, ¿qué es lo que mueve a las personas? ¿Qué determina sus acciones? ¿Qué es lo que lleva a que ante un determinado hecho una persona actúe de esta manera o de esta otra? ¿Por qué hay dos personas que ante el mismo hecho actúan de una manera totalmente distinta? ¿Qué es lo que lleva a que se comporten así, de esa manera? Esas son preguntas que me he hecho siempre y que me apasiona estudiar, que me apasiona entender y que me apasiona ver y dedicarle mi tiempo, energía y atención. ¿Por qué dos hermanos que nacen en el mismo lugar, en el mismo ambiente, uno sale de una manera totalmente distinta al otro? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que forja su destino? Y la respuesta es muy concreta, muy sencilla. Cada ser humano se mueve por dos motivos: obtener placer o evitar el dolor. Es decir, que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por alguno de estos dos motivos: obtener placer o evitar el dolor. Cuando queremos entender por qué nos estamos comportando de una manera y queremos lograr un cambio en ese aspecto que estamos buscando, tenemos que entender qué asociación le estamos dando, a qué le estamos asignando dolor y a qué le estamos asignando placer. Porque son estos dos aspectos los que nos van a permitir hacer cambios duraderos o tener un futuro difícil, un futuro complicado. Si en algún momento de tu vida quisiste hacer un cambio concreto y no lo pudiste lograr, es por alguno de estos dos motivos, porque le asignaste algo mucho dolor y no placer. Y para la mayoría de las personas es mucho más fuerte evitar el dolor que aumentar el placer, porque la mente es un mecanismo de supervivencia. Lo que busca la mente es protegernos, mantenernos dentro de nuestra zona de confort. A la mente no le gusta lo desconocido, no le gusta salir de esa zona de confort, no le gusta salir de ahí y busca situaciones para mantenerte siempre en el mismo lugar. Es por eso que generalmente la gente cambia cuando toca fondo, cuando ya no hay un piso más abajo, cuando sucede un hecho que le causa mucho dolor y recién es ahí cuando toca fondo y genera el cambio. Hay gente que espera estar en bancarrota para salir y hacer dinero. Hay gente que espera que les pronostiquen una enfermedad incurable, una enfermedad difícil para salir a caminar, para hacer deporte, para hacer ejercicio, para darse cuenta de la importancia que tiene el cuerpo en nuestra vida. Pero lo bueno y lo importante es que no hace falta esperar a eso. Podemos cambiar antes. Está en nuestras manos hacer un cambio antes de tocar fondo. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias asociaciones de dolor y de placer. Pueden moverse por distintos valores. Puedes decir, yo no me comporto de manera igual que mi vecino, que mi familia, que la persona con la que vivo, lo que sea. Es decir, puede haber una diferencia en los valores, pero el comportamiento mental siempre se va a basar en lo mismo, siempre va a buscar eso. Por eso, generalmente, cuando uno quiere hacer un cambio duradero, lo que tiene que empezar a hacer, primero que todo, es asociar placer al hecho de crecer, de aprender, de estudiar, de formarse, de expandirse, y asociar el suficiente dolor a no hacerlo, porque hacemos todas las vinculaciones por esto, por el dolor o por el placer. Todas las experiencias, todos los hechos, situaciones que hemos vivido en el pasado han contribuido a generar nuestras asociaciones que tenemos hoy en día, y ahora en el presente tenemos la posibilidad de cambiar nuestras asociaciones para tener un futuro mejor, porque lo importante no es el hecho en sí, no es lo que sucede, sino el significado que nosotros le demos a ese hecho que está ocurriendo. Como te decía, cualquier persona ante un mismo hecho puede darle un significado empoderador o un significado limitante. El ejemplo más claro es en los deportes. Hay gente que cuando va perdiendo se frustra, se viene abajo, agacha la cabeza, se siente mal, y hay otra gente que ante el mismo resultado es cuando saca su mejor fuerza, su mejor potencia y su mejor actitud y performance y da vuelta a los resultados. Cuando vos vinculás suficiente dolor a un comportamiento y a su vez le asignás placer al comportamiento opuesto y lo repetís con intensidad emocional, es cuando lográs un cambio potente e importante en tu vida. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo urgente, porque si no lo hacemos, otras personas van a hacer las asociaciones por nosotros, ya sea nuestros padres, nuestra familia, amigos, entorno, lo que sea. Y ahora viene algo muy importante que te quiero contar, así que si te está gustando el video te puedo pedir un favor: que te suscribas, actives la campanita y me dejes un like, así me ayudas a seguir expandiendo este mensaje. ¿Qué es eso tan importante? Lo importante de entender es que el conjunto de asociaciones respecto a un mismo tema es lo que forma las creencias. Es decir, que las distintas comidas a las que vos le asocies suficiente dolor y a las otras comidas a las que vos le asocies placer es lo que va a formular tu creencia respecto a si te alimentas bien, si tenés que estar flaco, si tenés que estar en forma o no. Las creencias nos conducen, configuran nuestra vida. A todo le damos un significado según nuestras creencias.
Incluso el significado de la misma edad se da en función de las creencias. Hay gente que en una misma edad tienen vidas completamente distintas. Hay gente de 20 años que está cansada, que no tiene energía, no tiene fuerza, y hay gente de 60, 70 años que conozco que tiene mucha más energía que esas personas. Las creencias pueden ser una limitación o una fortaleza, pueden crear o pueden destruir. Todo se trata del significado que le demos. Otro ejemplo muy común de una creencia, los placebos. ¿Qué sucede con los placebos? Que estamos tomando una pastilla que en realidad no tiene ningún efecto, no nos debería causar nada. Pero el hecho de ingerir esa pastilla nos genera un cambio mental que produce un cambio en nuestro cuerpo. Y otra cosa muy importante que tienen las creencias es que determinan nuestra acción. Yo siempre digo que la acción es lo más importante que tenemos, y cuando estamos motivados por una creencia fuerte es cuando vamos a tomar acción pase lo que pase, suceda lo que suceda. Cuando vos tenés la creencia firme de que te mereces la prosperidad, de que mereces abundancia, vas a actuar y vas a buscar la prosperidad pase lo que pase. Tu mente va a estar orientada y enfocada a eso y lo vas a terminar logrando. Es decir, que una creencia fuerte se va a dar por la cantidad de acción masiva que tomes. Cuando tu creencia no es fuerte, vas a abandonar. Pero si la creencia es muy fuerte y está muy arraigada, vas a ir tras ello pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y ahora bien, ¿cómo aplicó todo este conocimiento MrBeast? Te va a sorprender lo que te va a mostrar. Este es un video para mí en 5 años más. Si no tengo 1 millón de suscriptores cuando esté ahí, probablemente mi vida habrá sido un completo fracaso. Como puedes ver, él hizo un video a su yo de 5 años siguientes diciéndole que si en 5 años no tenía 1 millón de suscriptores, su vida sería un completo fracaso. Es decir, lo que hizo fue asignarle el máximo dolor, un dolor increíble, un dolor imperdonable, un dolor tremendo al hecho de no tener la cantidad de suscriptores que él quería. Pensá por un momento qué herramienta tan potente grabarse un video para después, grabarse un video en el cual le asignás un dolor total a no lograr tu objetivo. Pensá como si hicieras eso la mente te ayudaría a lograr el objetivo que fuera. Hoy en día MrBeast tiene más de 90 millones de suscriptores porque su mente sabe lo que le causa dolor y sabe cómo obtener placer. Así que te invito a que hagas este ejercicio de dolor y placer en tu propia vida para lograr cualquier objetivo. Y si querés conocer otra historia de éxito muy poderosa sobre el poder mental y la ley de atracción, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla, en el que te cuento la historia de cómo Jon Assaraf logró aumentar sus ventas y llegar a ganar más de 100 millones de dólares en 6 meses.